Muy buenos días. Desde Auren, desde nuestras oficinas de la calle General Perón, donde habitualmente hacemos todos estos eventos, en primer lugar, daros los buenos días a toda la gente que estáis en online y los que están aquí presencialmente en esta nueva seminario, webinar, como lo queréis llamar, ¿no? Que al final lo que se trata es de compartir ideas, ¿no? Lo importante son las grandes experiencias que vamos a ver a continuación y que veremos claramente y poderlas analizar. Y desde Auren, pues como siempre, intentamos crear pues, conocimientos claramente diferenciales. Y ahora tenemos la suerte de contar con Cézanne, José Manuel Villaseñor, que nos conocemos desde hace muchos años, es claramente en el mercado una referencia del bien hacer, de una digitalización. Y por eso hemos organizado estas jornadas de Digitalízate sin miedo, ¿no? A mí lo que me gusta es la palabra miedo, no hay que decirla, ¿no? Porque yo creo que en esta época de incertidumbre, donde estamos rodeados de miedos, un miedo más no nos asusta, porque claro, tantos miedos tenemos y no hay que tener miedo a la digitalización. Yo siempre digo que la digitalización, y mi experiencia en muchísimos procesos de digitalización que nos hemos visto envueltos, tiene tres pensamientos siempre. Primero, que es una gestión del cambio, que no es claramente algo instrumental, sino que es una gestión del cambio dentro de las empresas, que todo cambio implica personas, por lo tanto es un cambio de actitud de las personas, no es un cambio organizacional solo, es un cambio de actitud y de mentalidad de las personas. Y en tercer lugar es un cambio de cultura, es un cambio de valores. Los valores hay que evolucionarlos, hay que cambiarlos y claramente la digitalización nos permite actualizar nuestros valores, nos permite cambiar y evolucionar a las personas y a su vez nos implica un cambio de negocio. Por lo tanto, el prisma que la gente de recursos humanos siempre tenemos es que toda la digitalización tiene esas tres reflexiones. Es una reflexión de cambio, con todo lo que sabemos la gente de recursos humanos que implica el cambio, es una reflexión sobre las personas, que es importante, y una tercera que es sobre los valores culturales que vamos a tener que evolucionar en la digitalización. Y aquí simplemente os comento un tema que últimamente a mí me preocupa mucho y que escribo bastante sobre él, que es el humanismo digital. No podemos encauzar la digitalización sin pensar que todo lo digital es una obra humana. Y como obra humana no podemos ser tecnofóbicos y estar en contra de la digitalización. Tenemos que estar sobre la digitalización, pensar sobre la digitalización, ser más humanos y crear esa humanización tecnológica, humanismo tecnológico, humanismo digital, que es necesario en este momento. Fijaros, el gran problema que existe en este momento es no el problema de la inteligencia artificial, sino me preocupa mucho la ética de los que diseñan la inteligencia artificial. Es decir, que tenemos que preocuparnos, la gente que venimos de pensamiento FUSI, como nos llaman, la gente que venimos de las ciencias humanas, para influir en la gente que tiene un pensamiento TECH, que son los técnicos, y conseguir claramente una verdadera mistura de humanismo digital. Lo digital es humano y nunca podemos pensar en una visión totalmente alejada de la humanidad. Y dicho esto, pues bueno, voy a pasar a José Manuel, ya os he dicho viejo amigo del lugar y persona que lleva muchos años peleando por los temas de digitalización en el mundo de recursos humanos, que, para decirlo de paso, es uno de los mundos más abiertos a la digitalización, a pesar de que muchas veces piensa en la gente que recursos humanos no estamos haciendo un verdadero esfuerzo en la digitalización. Y sin más, pues, José Manuel, te dejo que te sientes aquí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por acoger esta, yo diría casi charla entre amigos, porque todos los que estamos aquí, así como los que están conectados de forma remota, son un conglomerado de personas importantes en sus organizaciones, pero que a la vez son personas con las que, tanto por parte de Javier como por mi parte, hemos establecido relaciones desde hace bastante tiempo. Y yo solo quiero daros la bienvenida a este SADMI de Digitalizar sin Miedo. Como bien dice Javier, la digitalización va de personas, no va solo de tecnología, evidentemente es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante son las personas, son las organizaciones, son nuestros procesos y qué tenemos que hacer
para acompañar adecuadamente a la digitalización a nuestras organizaciones. Desde nuestro punto de vista, y aunque sea tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, pues como digo, las personas son la pieza clave en la digitalización adecuada en cualquier organización que se plantee un reto de estas características. Hoy en día, tecnológicamente, ya hemos superado, creo que bastantes pasos evidentemente no en todas las organizaciones, pero sí en algunas, y uno de los grandes avances que yo creo que se ha dado ha sido la tecnología cloud. Yo creo que esto ha permitido la democratización, el acercamiento y la facilidad para que todas las organizaciones se sumen a la digitalización. Sin mucho más, yo le voy a dar paso ya a la charla que vamos a tener entre todos los directores de recursos humanos, y Adrián González de alguna forma va a ser el anfitrión para pues hacernos diferentes preguntas. Como sabéis, es el jefe de redacción de RRH Digital, medio con el que también colaboramos muchísimos. Y, oye, agradeceros que todos estéis con nosotros. Bienvenidos al SADMI de Digitalizar sin Miedo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto Javier como José Manuel por esta introducción. Como me ha presentado ya José Manuel, soy Adrián González, jefe de redacción de Recursos Humanos Digital, y es todo un placer para mí pues moderar esta charla, ¿no? este webinar, este seminario, llamémoslo como sea, ¿no? esta charla, ¿no? Como decía José Manuel, entre amigos, titulada «Cómo aterrizar la digitalización de recursos humanos para conseguir beneficios reales», ¿no? Porque precisamente eso es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo la digitalización va a permitir a la empresa conseguir beneficios tanto a nivel de productividad, de rendimiento, como de experiencia del empleado, ¿no? Que también es un concepto clave en el mundo actual dentro de recursos humanos. Y ya sin más, me gustaría presentaros a pues, los speakers, los ponentes que nos acompañan, además de Javier y de José Manuel. Tenemos con nosotros a Raquel Gil, directora de Recursos Humanos de Sanitas Seguros. Bienvenida, Raquel. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que sobran las presentaciones sobre Sanitas Seguros, una empresa súper conocida, y contamos pues, con su gestora de personas, con su directora de Recursos Humanos. También contamos con Victoria Sánchez, directora de proyectos en la Escuela de Organización Industrial. Bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Muchas gracias, Adrián, encantada de estar con vosotros. Bueno, cuéntanos qué trabajo hacéis en la EOI, ¿no? Que seguramente muchos la conozcan por las siglas, cuéntanos. Sí, la Fundación EOI pues, tiene la particularidad de que es una fundación del sector público adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y bueno, nos dedicamos a la educación superior y también a temas de emprendimiento, apoyo a emprendedores y a pymes. Perfecto, pues nada, bienvenida y deseando escucharte, Victoria. Y también contamos desde la parte online, ¿no? En la parte aquí en la pantalla tenemos a Carlos Bell, director de Recursos Humanos y Servicios Generales de IQS. Bienvenido de forma virtual. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con vosotros, aunque sea virtualmente. Me hubiese encantado estar en Madrid, pero no ha podido ser. Estoy en Barcelona, o llueve aquí, en fin, hace un día un poco raro, pero estar ahí hace que me olvide de este día rarito, así que muy bien. IQS, por si alguno no nos conoce desde Madrid, IQS somos una universidad privada que estamos aquí en Barcelona y que tenemos diferentes estudios, sobre todo, nuestra historia viene de la química y de la parte de ciencias, pero tenemos muchas más cosas y una universidad privada, ¿vale? Perfecto, Carlos, pues nada, bienvenido y encantado de tenerte con nosotros. Y también contamos con Rafael Ramírez, director de Recursos Humanos de UCC Coffee. Bienvenido también desde el mundo virtual. Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a Sesan y a Auren la convocatoria y el evento. Y siento mucho no haber podido estar presencialmente, estoy virtualmente. Y bueno, para los que no nos conocéis, UCC Coffee es una empresa que produce y distribuye café. Está presente sobre todo en producción en La Rioja y a nivel de distribución en toda España. Y encantado y muchísimas gracias por estar aquí para lo que necesitéis. Bueno, pues bienvenidos a los cuatro y vamos a empezar ya pues con una pregunta introductoria, ¿no? Porque digitalización es un concepto muy amplio, ¿no? Pero vamos a ver lo que para nuestros directores de recursos humanos significa, empezando por Raquel. Raquel, ¿qué es para ti la digitalización? ¿Qué procesos estáis digitalizando en el área de recursos humanos? Cuéntanos. A ver, yo creo que la digitalización, como ya comentaban antes en la introducción, es un concepto muy amplio. Para mí es un cambio cultural, o sea, se trata de abrir la mente y convertirnos todos en personas con una mente digital.
y eso pues afecta a muchísimas cosas. Al final se trata de influir en los procesos, en poner el foco en la experiencia del cliente y la experiencia del empleado, que todo eso haga que todas nuestras herramientas, nuestros procesos sean ágiles, romper un poquito con las jerarquías. O sea, al final yo creo que tenemos que ir a parecernos un poco a las empresas que nacieron ya con ese componente digital, con ese ADN digital, que son ágiles, son las startups de siempre. O sea, porque hay empresas grandes que se piensan que la digitalización consiste en empezar a contratar técnicos que saben un montón de cosas extrañas, y eso también es importante, pero lo fundamental es meter a toda nuestra gente en ese nuevo mundo, que es un cambio completamente mental. O sea, que todos de repente nos convirtamos en personas que piensan de otra manera, y entonces que la digitalización nos va a influir positivamente en ciertas cosas y hay que hacerla convivir con otras, porque no podemos perder de vista la humanización que comentaba Javier. Con lo cual afectar, pues afecta a todo porque nos afecta a nosotros mentalmente. Lo que luego tenemos es que conjugar eso en el equilibrio y hacer que afecte a los procesos que nos pueden ayudar, y el tiempo que ahorramos en esos procesos dedicarlos al tema muchísimo más emocional, que es donde las personas podemos poner nuestro foco. Entonces, yo creo que es muy, muy amplio, muy amplio. Es un cambio de ADN. Es muy interesante, como también avanzaba antes José Manuel, ¿no? Esa mezcla de digitalización con personas, ¿no? Que parece que digitalizar, al menos hace un tiempo, era como acabar con el trabajo humano, con el trabajo de las personas, y parece ser que ahora mismo ya es todo lo contrario. Hay que utilizar las herramientas para optimizar procesos en los que a veces se pierde mucho tiempo, y nos pueden ayudar el tema de la digitalización, y aprovechar todo ese tiempo en realmente focalizarnos en las personas y poner esa parte humanista y emocional que las máquinas y ciertos procesos pues dejan de aportar. Así que bueno, yo creo que es muy importante para todos. Muchas gracias, Raquel. Por intercalar el mundo humano y el mundo virtual, vamos a ir intercalando las intervenciones. Carlos, ¿qué es para ti la digitalización? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, para mí la digitalización tiene mucho que ver con lo que yo buscaba aquí en IQS. Yo me incorporé aquí hace 3 años más o menos, y claro, me encuentro en una universidad con todo lo que eso significa a nivel de procesos pesados, mucho papel. Entonces, cuando hablabais antes del miedo, yo me acordaba de esto. La gente tenía mucho miedo de digitalizar, ¿no? Decir, ostras, el miedo a la desaparición del papel. Digo, pero si aquí todo está en papel, digo, no pasa nada. Digo, si el papel, lo que está digitalizado, sigue exactamente igual que el papel. Con lo cual, aquí lo que hemos hecho es un proceso paperless, digamos, ¿no? Es decir, oye, vamos a quitarnos todos los papeles que tenemos de solicitud de permisos, de vacaciones, de un montón de cosas que al final hacen que toda la gestión del día a día de recursos humanos es muy farragosa y muy pesada, hacerla de una forma muy ágil y muy y sin ningún papel. Entonces, ese miedo inicial que había, la verdad es que ahora la gran cosa que os puedo contar es que los usuarios, que al final son los empleados y que son los beneficiarios últimos de todo el sistema, además del propio Departamento de Recursos Humanos, pues están encantados. O sea, este cambio cultural que comentabais ahora, pues aquí se ha producido precisamente porque la gente ha visto que realmente somos mucho más eficientes, y un proceso que antes a lo mejor tardabas una semana en hacerlo, ahora en cuestión de media hora tienes las vacaciones aprobadas, como quien dice, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que, vaya, para mí la digitalización es quitarse un poco ese miedo al papel, ¿no? Es decir, a quedarte sin papeles, porque todo el papel al final puede estar digitalizado, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Me quedo con un concepto que yo creo que va a ser importante hoy, que es ese cambio cultural, ¿no? Que seguramente seguiremos hablando de él en el día de hoy. Victoria, sí, tu introducción sobre qué es la digitalización. Incidiendo un poco en lo que estábamos hablando, yo creo que la digitalización depende mucho de cuál sea la cultura de la organización en la que se hable de digitalizar, porque igual un sitio que están acostumbrados, pues como decía Carlos, a hacer todo con papeles, digitalizar es pasarlo a hacer sin papeles, pero hay muchos sitios que igual desde el inicio ya lo están haciendo sin papeles, y para ellos es, pues yo qué sé, comprobar los currículums en un proceso de selección con determinadas metodologías o otras cosas. O sea que el concepto creo que depende mucho de en dónde lo estés aplicando, y según la cultura de la organización, de que tengan en otros procedimientos, por ejemplo, los financieros, cuál sea su relación con los clientes, si la relación con los clientes es digital o no. O sea, es que hay cosas también que son un poco de coherencia interna de la organización, ¿no? Que tú no puedes estar relacionándote digitalmente con tus clientes y no con tus empleados, claro, por ejemplo.
Entonces, el concepto para cada uno puede tener un sentido totalmente distinto porque depende mucho de esa cultura organizativa que haya en donde lo apliques. Muchas gracias, Victoria. Y Rafael, para acabar, ¿qué es para ti la digitalización? Lo que estamos comentando, ¿cuál es tu punto de vista en este sentido? Todo lo que estáis diciendo, pero además quería enfatizar varias cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar la digitalización para humanizar, no para deshumanizar. Para mí la digitalización no es una deshumanización, es una forma de acercarse como departamento de personas a lo que es el valor añadido del departamento. No creo que tenga que haber una distancia mayor por digitalizar un departamento, ¿no? Yo creo que habéis mencionado antes cosas, creo que Javier decía antes, nuestro departamento y nuestra gente está enfocada en la actitud que tiene, ¿no? Y hoy por hoy la digitalización en todos los ámbitos es un hecho. De tal manera que nosotros lo que tenemos que centrarnos es en el valor añadido que nos aporta emplear la digitalización en el departamento para aportar valor añadido. Pero eso no implica una distancia, ¿no? Nosotros, para que os hagáis una idea, tenemos varios ecosistemas, ecosistema fabril, pero también ecosistema comercial, ¿no? Entonces, acercarnos a la gente de cada una de estas diferentes áreas es realmente muy crítico y muy pilar para nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los workflow de autorizaciones, lo estamos empleando muchísimo y, además, cuando hay mucha dispersión geográfica, pues yo creo que hay que dar la oportunidad de, con esa cercanía digital, insisto, sin deshumanizar, pues llegar a todo el mundo de manera pragmática, ¿no? Muchas gracias, Rafael. La verdad que deshumanizar otro concepto que trataremos en este webinar como uno quizás de los miedos que tienen las empresas. Vamos a seguir avanzando, pero vamos a ir al principio, ¿no? Al origen de la digitalización de las empresas, a lo que pasa antes de empezar ese proceso de digitalización. Me gustaría ir con Raquel, me gustaría preguntarte cómo se debe preparar una empresa para iniciar ese proceso de digitalización. ¿Cuáles son esos pasos previos o cómo debe ser esa cultura de empresa? Bueno, nosotros siempre hemos sido una empresa muy digital en cuanto al servicio que damos a los clientes. De hecho, somos los primeros que proporcionamos el servicio digital, de consulta digital, etcétera. Entonces, al final, como bien comentabas tú, no se puede ser digital con los clientes si no eres digital dentro. Entonces, a ver, yo creo que la preparación para poner en marcha un proceso de digitalización pasa por lo que estaba comentando antes, por un modelo de cambio cultural, por empezar a mover cosas como la agilidad en los procesos, romper barreras en cuanto a las jerarquías, o sea, hacer un cambio totalmente de mentalidad. Y entonces, bueno, eso es mucho, o sea, el papel de los recursos humanos ahí son fundamentales, porque eso requiere también de muchísima formación, de muchísimos grupos de trabajo donde realmente se trabaje todo eso con los equipos, porque cuando tú estás en empresas tradicionales, como puede ser la mía, que son empresas tradicionales con unas estructuras muy marcadas, unos procesos muy marcados, unas jerarquías muy estructuradas, romper con todo eso cuesta mucho, o sea, desde los que están arriba hasta los que están abajo, o sea, es un cambio muy radical. Entonces, pues eso son muchísimas horas de team buildings, de reuniones, de hacer casi, te diría, terapias de grupo, o sea, es un trabajo muy grande y de mucho tiempo para cambiar eso. Si además lo llevas de la mano con lo que tú le ofreces al cliente, pues también los empleados lo entienden mejor, porque al final una cosa va con la otra. Y sobre todo yo creo que es centrar todos esos cambios y esos procesos en la experiencia del empleado y la experiencia del cliente. O sea, todo hay que hacerlo porque aporta valor al empleado y aporta valor al cliente. O sea, hay que estudiar cada uno de los procesos en nuestro journey, lo que es la experiencia de unos y de otros, estudiar cada punto, cada touch point, y donde se puede aportar valor, hacerlo, y donde no se puede aportar valor, no hacerlo. O sea, es un análisis de cada uno de esos aspectos. Y entonces el empleado ve que él mejora y ve también que la compañía se preocupa de que mejore esa experiencia del cliente. Entonces, cuando todo el mundo ve esas ventajas, pues aunque el camino no es fácil, sí que luego todos disfrutan mucho de él. Pero es un cambio mental y eso al final, hacer un cambio cultural muy grande, pues lleva su tiempo. Se ha visto en la pandemia, o sea, empresas que ya estábamos preparando todo eso,
cuando ha llegado la pandemia, en el que ha habido un boom digital porque nos ha llevado a lo que nos ha llevado, pues estábamos más preparadas que otras. Esa ventaja, ¿no? Estábamos más preparadas, sí. Sí. Y yo creo que eso es positivo. Pero bueno, claro. Ahora hay que ponerse y adelante con ello porque tiene muchas ventajas. Genial, Raquel. Vamos ahora con Rafael. Me gustaría preguntarte cuáles son para ti los pasos previos, si estás de acuerdo también con Raquel, que alude a un cambio de mentalidad inicial, ¿no? Y a que esos procesos de digitalización aporten un valor, ¿no? Que no sean hacer por hacer, sino que sea con un fin, con un objetivo. Sí, por supuesto. Yo creo que además tenemos que aprovechar la pandemia. La pandemia ha traído muchas cosas, pero yo a veces me centro en las cosas buenas que también ha traído, ¿no? Yo creo que nosotros lo que estamos intentando también es que aprovechar esa circunstancia para que la digitalización aporte, ¿no? Y para que tenga un valor añadido. Habéis mencionado también el cambio cultural que se produce en las organizaciones. Nosotros estamos enfocados en que si el cambio cultural tiene que venir acompañado de una muy buena experiencia del empleado, eso también, lo acabáis de decir, nos apoye para la buena experiencia con el cliente. Es decir, nosotros tenemos que ser, dentro de todo el viaje que tiene que hacer el empleado, aportar valor, tanto a nivel interno como a nivel del cliente, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros hemos reagrupado a las personas. Después de la pandemia, ya la presencialidad ha vuelto, por supuesto, manteniendo todos los protocolos de seguridad, pero eso ha sido clave para nosotros. Esa cercanía, mucha gente nos la estaba pidiendo desde el comienzo de la pandemia, pero también la digitalización es complementaria a esa presencialidad que nosotros tenemos que aportar, ¿no? Entonces, lo que intentamos es sacar, dentro de todo lo que pasa, lo bueno de cada una de las experiencias también que ha tenido no solo el cliente ni el empleado, sino lo que nos está pasando en el día a día, ¿no? Entonces tiene que ser fruto de la experiencia de una persona normal, de un empleado, que la empresa le acompañe en ese viaje que mencionabais antes, ¿no? Es un cambio cultural, es un cambio muy interesante, pero tenemos que sacar lo bueno, ¿no? Y afrontar lo menos bueno para superarlo. Está claro, Rafael, muchas gracias. Victoria, ¿cuáles son para ti esos pasos previos, o si estás de acuerdo también con lo que dicen Raquel y Rafael sobre el cambio cultural, el cambio de mentalidad y esa aportación de valor, ¿no? Que al final también comentaba Rafael que la experiencia del empleado también se transmite a la experiencia del cliente final. No sé cómo lo ves. Sí, estando de acuerdo con todo lo que han comentado Raquel y Rafael, yo voy a dar una versión o una respuesta mucho más práctica a esto de por dónde empezar, ¿no? O sea, yo creo que si te lo puedes permitir, contrata una consultora, porque tú tienes claro igual muchas veces cuáles son las cosas que estás viendo. Es que hay veces que las cosas se caen por su propio peso en cuanto a lo que la gente te pide ser más ágil, los procesos que te llevan más tiempo y que ves que no aportan valor, ese tipo de cosas. Pero necesitas unos quick win, algo para ganarte a la gente. Estábamos hablando, vamos, que lo estamos diciendo todo el rato, de que es un cambio de personas. Entonces, es un proceso de gestión del cambio, como tal hay que gestionarlo. Entonces, hay que buscarte, ganarte a las personas para que vean también las ventajas en eso. Las personas son tanto los que trabajan en recursos humanos como los empleados, no solo. Entonces, yo creo que es muy importante, si puedes tener ayuda externa, tenerla porque te va a aportar, que son los que saben hacer mejor este tipo de cosas y ven muchas empresas, y buscarte esas formas de ganarte a las personas que vayan viendo resultados, vamos, por aportar una visión distinta. Muchas gracias, Victoria. Y para rematar esta pregunta, Carlos, ¿cómo lo ves tú, este tema del origen de este proceso de digitalización? ¿Cómo tiene que ser la empresa o la cultura de la empresa? Pues mira, yo, claro, depende mucho del origen, de lo que comentamos, ¿no? De dónde viene tu cultura. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, que es una cultura pues, es universitaria, como todo muy pautado, muy marcado, todo normas, etcétera. Claro, todo este proceso era una pequeña revolución, ¿no? Entonces, revolución en el buen sentido, pero yo creo que una de las cosas que hicimos fue vender lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Lo que nos decía Raquel y Victoria ahora mismo, que decían que hay que buscar wins, cosas que puedan llamar la atención al empleado. Nosotros, por ejemplo, como enganchamos esa situación fue
a través de la comunicación interna, ¿vale? Es decir, aprovechar el proceso de implantación, en este caso de SESAN, para dar mensajes clarísimos de comunicación interna, ¿vale? Establecer como un portal del empleado, o sea, un sitio donde sea el punto de unión, punto de encuentro de muchísima información que estaba muy dispersa, muchos papeles, etcétera, como decía antes. Entonces, hacer como una especie de sitio, origen, en el que el empleado encuentre todo lo que necesita para poder subsistir, digamos, en el día a día, ¿no? Entonces, y haciendo también mucho hincapié en lo que es eso, comunicación interna, dar noticias casi, no digo cada día, pero sí 2 o 3 días a la semana, cosas que están pasando, para que se genere ese cambio cultural. Y entonces, claro, al ver eso, el empleado, pues lo vive como, ostras, están pendientes de mí, me están informando, me están cuidando, la información que tienen mía de mis datos curriculares, de formación, de lo que estoy haciendo, está toda completa, lo tienen ahí. O sea, genera confianza. Al final, lo que nosotros buscábamos era generar que los propios usuarios confiasen en el sistema y que viesen que era una cosa que se hacía más bien por ellos, es decir, para comunicarles cosas que hasta el momento no era ni tan habitual, ni tan fácil, ni patente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nosotros lo hicimos por ahí y generó, pues eso, una muy buena acogida, que es lo que primero que hay que hacer, ¿no? Pues que el propio usuario lo vea como una ventaja, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. La verdad que va riendo un poco para mi terreno, hablando de la importancia, ¿no?, de la comunicación, no solo en recursos humanos, sino bueno, pues en todos los ámbitos a nivel empresarial, a nivel, pues bueno, general, ¿no? Y uno de los aspectos buenos que también comentaba antes Rafael, que nos ha traído la pandemia, pues es ese auge de la comunicación, esa preocupación por la comunicación. José Manuel. Sí, bueno, a mí lo que me gustaría es preguntarles en su experiencia, porque siempre pensamos que la tecnología distancia un poco a las personas, ¿no? Y estamos diciendo que precisamente la tecnología debe de ayudar a las personas y debe de mantener más cercanía. Si piensan que con la tecnología, por ejemplo, se ha perdido un poco el engagement, el compromiso del empleado, evidentemente yo considero que no, pero me gustaría que comentaran un poco su experiencia porque me parece que es un factor diferencial donde muchas compañías tienen temor, ¿no?, por el hecho de poner herramientas y poner tecnología y decir, oye, esto va a ser mucho más frío, menos cercano, menos tal. ¿Qué nivel de compromiso piensan si es que ayuda en algo? Que igual no ayuda nada, ¿no? Sí, esa deshumanización que hemos introducido también al principio, ¿no? Y esa distancia física, ¿no?, más que social, esa distancia física. No sé, por ejemplo, Victoria, ¿cómo ves la pregunta de José Manuel? Si nos está deshumanizando la tecnología o si es al contrario. Yo creo que todo lo contrario, porque lo que hace es liberar bastante tiempo, como quitar toda la parte rutinaria, porque vamos, en gestión de personas hay muchísima parte rutinaria, quitarla y dejarla para la otra parte que puede ser más de personas o más emocional. Y bueno, por poner un ejemplo concreto, para nosotros antes los partes de baja o las ITES era un horror gestionarlas, conseguirlos, que te lo trajeran en papel, archivarlo, tal. Eso, desde el momento en que tú le haces una foto que la hace cualquiera con su dispositivo móvil, que no hace falta que sea ni de empresa ni nada, y la subes, es que ya no consume nada de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien de recursos humanos que antes perseguía ese parte de baja, ahora ve que alguien ha subido un parte de baja, le llama por teléfono y simplemente, como en estas cosas tampoco puedes ser intrusivo, ¿no?, pero simplemente le dice, oye, hemos recibido tu parte de baja correctamente, ¿necesitas algo? ¿Te podemos ayudar en algo? Y solo con eso, y le dedica menos tiempo que antes a perseguir el parte. No sabéis lo que ha cambiado. Y la gente lo percibe pues mucho más positivo. O sea, y como esto, muchas otras cosas, al final te libera tiempo. Si estás haciendo un proceso o estás buscando dentro de la empresa a alguien que tenga unas determinadas cualidades, pues antes te tenías que empezar a mirar currículums, preguntar a la gente. Ahora tú tienes la información, lo buscas, vas a la gente y le preguntas sobre algo que ya sabes que esa persona sabe. O sea, si necesitas, yo qué sé, alguien que hable chino, pues vas a uno que tiene puesto que hable chino y le preguntas, oye, ¿a ti te gusta hablar en chino? ¿Te gustaría hacer otras cosas? Que no es lo mismo que hacer como una pregunta genérica, que cuando haces además a veces preguntas genéricas, la gente ya no se siente como persona, se siente como un número. Eso es. Y entonces, al tener la información estructurada, organizada, facilitar las cosas rutinarias, ya puedes prestarle más atención a lo que es la persona en sí.
y sirve un poco también para focalizar en pues, oye, esas habilidades, esas cualidades, Sí. maximizarlas en esa persona y favorecer su desarrollo, ¿no, Raquel? No sé si estás de acuerdo con lo que No, comenta Victoria. estoy totalmente de acuerdo y es un poco lo que veníamos hablando. O sea, al final haces que los procesos sean más ágiles y ese tiempo que ganas se lo dedicas a la parte más emocional de las personas. Y no solo eso, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo montado una app de escucha activa, con lo cual la tecnología nos ayuda, para que todos los empleados puedan escuchar a los clientes, tanto a los detractores como a los que hablan bien, y a partir de ahí proponer mejoras para nosotros mejorar los propios procesos. Entonces, eso es la tecnología ayudando a las personas con el foco en el que el empleado se siente útil y que puede aportar a cualquier proceso de la compañía y encima para mejorar la experiencia del cliente. Con lo cual, yo creo que ir de la mano tecnología y todas las personas que trabajamos, es decir, el humano con la tecnología, ayuda y hace que todo crezca y el aporte de valor es muy bueno para todas las personas implicadas. Vamos, nosotros ese ejemplo es cliente, empleado y organización, todo junto, y está siendo un éxito. Un Yo creo éxito. que queda muy claro y lo estamos dejando ver, ¿no? en esta charla, en este webinar. Carlos y Rafael, empezando por Carlos, ¿cómo veis el tema este que planteaba José Manuel de esa posible deshumanización? Aunque bueno, ya estamos viendo que hay muchísimos argumentos en la contra de la deshumanización, digamos. Carlos, ¿qué opinión tienes tú? No, yo totalmente en contra. Lo siento por José Manuel, pero no. Por lo que decía antes, al final, como el empleado está sintiendo que le estás informando, que le estás dando sus datos, que le estás generando confianza, precisamente hace el efecto contrario. Es decir, lo que se podía pensar que a lo mejor hace que el Departamento de Recursos Humanos sea un ente frío, que no tiene ningún tipo de relación con el empleado, etcétera, es al contrario. Es decir, el empleado recibe constantemente inputs y saben que el Departamento de Recursos Humanos está ahí detrás, está gestionando un montón de cosas con él y sobre todo pues eso, que le genera, para mí es fundamental el que genere confianza en que hay alguien detrás, ¿no?, de la máquina y eso con inputs constantes es clarísimo. Este tema con tu valoración. Yo quería deciros también que ahora estáis hablando de cómo se siente el empleado. Habéis hablado de determinadas emociones. Nosotros nos estamos dando cuenta de que esa parte está dentro de toda la coctelera de las personas, ¿no? Y eso también lo introduzco allí. Para mí, desde luego, no deshumaniza para nada. Creemos que estamos sacando todo lo bueno que tiene Cesan, que es muchísimo. Y, sin embargo, sí que os voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros en el primer Q1, en el Q1 de cada año hacemos la evaluación del desempeño, ¿no? Nos está sirviendo la digitalización para tenerlo todo, lo mencionabais también, ordenado, estructurado, organizado. Pero lo que estamos diciendo es que esas entrevistas se produzcan presencialmente. Es un aporte para ayudar al objetivo y al propósito, que es todo lo contrario a la distancia, sino que haya más cercanía. También estáis hablando de temas como la confianza, ¿no? Generar confianza en los procesos, generar confianza en el departamento. Eliminar papel, lo habéis mencionado antes. O sea, es que eliminar papel no solo no es malo, sino que yo recuerdo que incluso en el 2019 nosotros ya hablábamos de oficinas sin papeles, ¿no? Luego vino la pandemia y evidentemente no había personas, no había papeles, ¿no? Entonces todo esto nos ha ayudado, ¿no? Yo creo que hay que aportar valor como departamento. Yo creo que introducir nuevos conceptos, y sobre todo estoy muy de acuerdo con vosotros, que introducir cómo se sienten los empleados y las emociones que tienen, creo que Raquel lo estaba mencionando antes, pues es una cosa que ayuda y suma una herramienta digital de una digitalización de los departamentos. Tened en cuenta que además, si tenemos muchísima gente, desafortunadamente, por una regla matemática, no podemos atender individualmente a todos los días, todas las semanas. Entonces, la digitalización nos sirve para gestionar esto, ¿no? Bueno, José Manuel, parece que están todos muy de acuerdo contigo, ¿no? Opinión un poco hegemónica. Quería aportar algo, Javier, cuéntanos. No, yo quería también retar un poco a ver qué pensáis sobre un tema que a mí me preocupa mucho, más como psicólogo casi que como gestor, ¿no? Yo creo que la digitalización está cambiando tu experiencia diaria, ¿no?
la experiencia de compra, la experiencia ciudadana, la experiencia de padre. Yo he sido padre antes del grupo de WhatsApp y después del grupo de WhatsApp. Cambia totalmente la experiencia de ser padre con grupo de WhatsApp. Entonces, te está cambiando. Y yo me hago una pregunta. ¿Existe el talento sin ser expresado tecnológicamente en este momento? ¿O el talento necesita ya la tecnología para expresión en sí mismo? ¿O seríais capaces de comprender una persona que no utilice nada de la tecnología para poder trabajar en una empresa o no? No, yo creo que no. Ahora mismo forma parte de todos en nuestra vida profesional y en la personal. O sea, forma parte de nosotros, cada uno en un grado y necesita unas cosas y no usa otras, pero yo creo que la digitalización ahora forma parte del mundo. O sea, si no cuentas con ella, estás fuera del esquema. Entonces mi pregunta también va por las personas senior, ¿no? Hay un bulo para mí, y lo digo bulo claramente, que los seniors no se adaptan a la digitalización. Yo creo que la capacidad de adaptación es muy grande y yo lo he visto en esta empresa, en Auren, que gente de una determinada edad se ha adaptado todavía a la tecnología que algunas personas que son más fácil su adaptación, ¿no? Porque obviamente se han criado en una cultura de este tipo. ¿Cómo veis vosotros el tamaño de la llamada la brecha digital generacional que tanto se habla? No solo es generacional, hay veces que es en función de los puestos de trabajo, ¿no? Que esto seguro que Rafael, que tiene más, porque tú tenéis fábrica, ¿verdad? Puede decir mucho más, porque yo lo hemos vivido no tanto a nivel generacional, sino a nivel puestos de trabajo de mantenimiento, de servicio de limpieza, puestos que no usan normalmente el ordenador. Pero es que, bueno, lo que tú dices, no creo que tengan ningún problema porque no es nada de la empresa, o sea, es que es en general del entorno. Entonces, lo ven como una ayuda porque al digitalizarse dentro de lo que es su vida dentro de la empresa, les estás ayudando a digitalizarse para toda su otra vida exterior, ¿no? Y entonces les estás dando una herramienta, pues igual tienen simplemente un ordenador para poder hacer sus gestiones y le dices, y le puedes usar para todo lo que quieras, para buscar cosas por internet, para consultarte tus cuentas del banco, no pasa nada, úsale para todo lo que quieras y se digitalizan rápidamente y pidiendo mucha ayuda, sí. A ver, yo lo que comentaba antes, que a veces hay algunas compañías que piensan que digitalizarse es empezar a contratar perfiles técnicos, ¿vale? Yo creo que eso está muy bien, porque hay perfiles que son necesarios tener en las compañías, pero muchísimo más importante es formar y adaptar y capacitar a todos los empleados que existen en nuestras casas, en las distintas compañías, para este nuevo mundo que todos tenemos. Porque al final en todas las compañías hay gente joven que ya es nativo digital y luego estamos otros que no venimos de ese mundo y que al final pues te tienes que adaptar y tienes que cambiar ciertas cosas. Entonces, ese proceso de formar en todas esas nuevas capacidades es fundamental para que la empresa se digitalice de verdad y saque las ventajas de una buena digitalización. Y eso es un proceso continuo porque van saliendo cosas. Nosotros, por ejemplo, le dedicamos muchísimo esfuerzo y muchísimo presupuesto a toda esa formación digital de todas las personas que tenemos, porque tenemos gente pues que es mayor y que no tiene ningún problema en adaptarse, lo que tenemos es que ponerle los medios para que lo haga. Y por ejemplo, conjugar a los jóvenes con los más mayores para que hagan un proceso incluso de mentoring y que se ayuden inverso, es maravilloso, porque al final los más mayores pueden aportar una serie de cosas que los jóvenes pues no lo tienen y al revés. Con lo cual yo creo que hay un proceso muy bonito y muy enriquecedor para todos, pero es cierto que hay que implantarlo y ponerlo en marcha, porque si no las empresas no se digitalizan, solo hay digitalizados 2 por ahí y 3 procesos sueltos, y eso es engañarnos jugando al solitario, vamos. Ese cambio cultural de la empresa que también se basa un poco en la formación, claro, ¿no? La cultura, si no llega a todos, si solamente está en manos de 3, eso no es cultura, es otra cosa. Entonces yo creo que es fundamental en línea con lo que decía Javier. Sí, yo creo que hemos visto todos o hemos conocido, ¿no?, un caso práctico y real que hemos conocido todos en la televisión, de la persona esta que es mayor, que ha solicitado a la banca un poco de ayuda. Es decir, que el mantener una ayuda continuada, una capacitación continuada en los recursos, eso es lo que es fundamental, ¿no? Que precisamente yo creo que se ha producido una brecha porque la banca no ha puesto recursos a disponibilidad de personas mayores de cómo mirar su cartilla, de cómo sacar su dinero, de cómo operar fácilmente, ¿no? O sea, que no es un perjuicio el digitalizar, lo que hay que hacerlo es
correctamente, como estamos comentando entre todos. Y tiene que ser un proceso fácil, o sea, la gente Sí. lo tiene que ver fácil, friendly, porque es que si no, al final, lo que supone es un miedo y un rechazo. Y es fundamental. Bueno, por alusiones... Yo quería aportaros alguna cosa más, porque me ha encantado, por cierto, Javier, el ejemplo que has puesto de hay un mundo de WhatsApp en los colegios antes y después. O sea, no solo te lo compro, sino no hablamos de ligar, que lo de ligar todavía bueno, es eso peor. ya. Eso es. Entonces, yo lo que quiero decir es que eso es la realidad. Entonces, es lo que estamos diciendo y eso también cumple un poco para eso con los niños, con los juniors, con los jóvenes, ¿no? Pero también en el caso de los seniors, pues es lo mismo. Yo creo que los seniors tienen una capacidad también para digitalizarse y se han adaptado al entorno de un nuevo digital que es la pera, ¿no? Entonces, es que eso es la realidad. Lo que tenemos que hacer es acompañar la realidad. Entonces, yo ni para los juniors creo que haya un problema para adaptarse, ni para los seniors tampoco, ¿no? Entonces, es que está allí. Yo creo que nos tiene que ayudar estar en el mundo, por decirlo de alguna forma. Por eso me gusta tanto el ejemplo que has puesto de los niños. Imagínate que a mi hijo de 9 años le digo que está todo el día con los aparatos, con la tablet, etcétera, y entonces no nos digitalizamos. Me dirá, pero ¿en qué mundo estás si tu empresa no lo hace? No sé si me explico, ¿no? Entonces, es que esto ya está aquí desde hace mucho, ¿no? Para nada creo que, por ejemplo, en el caso de los seniors, nosotros tenemos muchas experiencias con gente mayor, pues que estamos también dando formaciones online, que estamos haciendo mucho acompañamiento, ¿no? Creo que también lo mencionaba antes Raquel, y están todos adaptándose de maravilla. Incluso gente de fábrica, que también lo decíais antes, pues es que lo mismo, tienen unos móviles que son mejores que el mío, con lo cual pueden acceder a cualquier tipo de contenido, pueden acceder a nuestra app corporativa, pueden acceder a SESAN, o sea, todo contribuye a lo que estamos diciendo, no hay ningún problema, ese sería el mensaje, ¿no? Yo creo que queda claro que no depende de la edad, ni del perfil, ni del empleo, sino depende un poco pues, de ese cambio cultural de la empresa y también de las ganas, ¿no? y de la ilusión de ese trabajador, de esa persona por acceder a esa digitalización. Por seguir avanzando, tenemos tenemos varias preguntas ya en el chat y en relación con una de ellas nos preguntan cómo hacer que todos dentro de la empresa ganen con la digitalización. Nos habla de empleados, managers, recursos humanos, gerencia. Y aquí me gustaría introducir el concepto de experiencia de empleado, ¿no? Cómo hacer que la digitalización potencie o haga que la experiencia de empleado sea mejor. Carlos, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinión tienes al respecto de cómo la digitalización maximiza o mejora la experiencia de empleado a todos los niveles, como nos comenta nuestro espectador? Pues bueno, yo creo que a todos los niveles, es decir, por ejemplo, si pienso en a veces unos pequeños olvidados en todo que son los managers, ¿no? Es decir, los managers, al final, si tú les ofreces una herramienta en la que pueden gestionar una serie de cosas de su equipo que o antes no lo hacían, o lo hacían de una manera un poco rudimentaria en papel, pues claro, estás facilitándole mucho esa parte de gestión. Que además, por ejemplo, en mi caso, la parte de gestión de equipos y de personas en el mundo pues universitario, pues o sea, digamos que lo consideran como que les toca, es decir, no lo hacen porque les gusta gestionar personas, sino porque de vez en cuando les toca, ¿no? Entonces, claro, si esa pequeña molestia se la facilitas a través de la tecnología, pues mira tú, que le estás facilitando la existencia. Y si me voy a la vista del empleado, pues lo que decía un poco antes, al final, si el empleado siente que le estás informando, que tienes toda la información suya actualizada, que le estás aportando todo tipo de documentación y procesos, por ejemplo, no sé, mira, os pongo un ejemplo que se me ocurre que esta semana pasada lo hacíamos aquí. Hacer una cosa tan tonta como la revisión médica que hay que hacer anual, ¿no? Pues a través de la herramienta, por ejemplo, puedes hacer un formulario en el que envíes a todas las personas de una manera muy ágil y te tienen que contestar si sí o si no la quieren hacer, y si no la quieren hacer, pues te tienen que decir ¿no? Pues expresamente que no la quieren hacer. Pues una cosa que antes a lo mejor tardabas 3 semanas en recopilar toda la información, persiguiendo a la gente con emails, etcétera. Ahora con un clic, como quien dice,
y el empleado con otro clic te puede decir si sí o si no y por qué, ¿no? Entonces, al final, el hacer eficientes los procesos hacen que la experiencia de tanto el empleado como, lo que decía, ¿no?, los managers incluso, pues les hagas la vida más fácil, con lo cual la gente lo que buscan precisamente es que les hagamos todos la vida un poquito más fácil. Y ese es un poco y bueno, y evidentemente si lo miro desde la perspectiva de recursos humanos, pues evidentemente tener la base de datos centralizada, que tengas toda la información del empleado en un único sitio, que puedas explotar datos con informes ágiles, que puedas hacer, o sea, de hecho, por ejemplo, que tengas unas pantallas donde puedas hacer una parametrización muy sencilla de los campos, etcétera, pues bueno, nos facilita muchísimo la vida en el sentido de nuestra experiencia también como recursos humanos. Raquel, ¿cómo os facilita la vida a los directores de recursos humanos, a todos los integrantes de la gestión de personas, tanto a vosotros como a vuestros empleados? ¿Cómo os facilita la vida la digitalización, la vida en el trabajo? Pues mira, nosotros, yo por ponerte un ejemplo concreto donde los empleados han formado parte y ha sido una experiencia buenísima, nosotros pensamos en crear una app de empleados y en otro momento de la historia de la empresa pues nos hubiéramos sentado a lo mejor los de recursos humanos con los de sistemas y hubiéramos pensado pues básicamente qué ponemos aquí que se pueda hacer fácilmente con los de sistemas. Pues en este momento actual de digitalización, de un cambio de mentalidad, un cambio cultural, no lo hemos hecho así. O sea, lo que hemos hecho es juntar a distintos tipos de empleados y que ellos decidan, al margen de lo que luego se pueda hacer en sistemas, que ya nos pelearemos con sistemas, qué es lo que quieren tener en una app. Y claro, han pedido cosas que no tienen nada que ver con las que hubiéramos montado, porque evidentemente ha sido muchísimo más complejo, pero sí ha puesto, y claro, para los empleados eso ha sido maravilloso, primero porque acceden a muchas cosas que antes no accedían, pero más allá del producto final y lo que hemos conseguido, la experiencia de que ellos pueden formar parte de ese cambio, de esta herramienta va a ser buena para mí, de estos procesos los vamos a modificar y yo soy el que ha decidido que este es el que se va a tocar y se va a tocar de esta manera porque a mí me viene bien. Pues yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que la digitalización bien hecha, analizando bien los procesos y poniendo a la gente en el centro para que formen parte de ella, pues tiene como beneficios y ventajas. Y al final eso a todos los equipos de recursos humanos nos interesa porque afecta y toca directamente al empleado, a su felicidad, al sentirse útil, al aporte de valor. Entonces yo creo que es bueno para todos. Sí, al final, bueno para todos. Esa escucha activa de la que hablas tan relacionada con la comunicación que hablaba Carlos, ¿no? De ahí el nexo de la pregunta, ¿no? Esa importancia de la comunicación, que no es solo el comunicar desde la empresa, sino esa escucha activa a todos los empleados. Victoria, ¿cómo crees que facilita o que mejora la experiencia de empleado la digitalización desde tu punto de vista? Pues dando respuesta a las necesidades que tienen realmente las personas. Vamos, es que lo que estabais diciendo, es necesario ponerte los zapatos de otros para que al final la experiencia de empleado, de cliente consiste en eso, en ponerte los zapatos de otro y para eso es muy importante que tú escuches a ese otro con los oídos bien abiertos y intentando entenderlo, porque a veces no eres consciente de las necesidades que tiene o de cómo está percibiendo las cosas, porque bueno, que estamos hablando de personas, entonces no, muchas veces no es lo que necesitas realmente, sino la percepción que tú tienes de lo que necesitas, ¿no? En todo esto que comentaba Carlos al principio de dejar de tener papel, pues no te pasa nada por dejar de tener papel, lo que pasa es que la gente tiene la sensación de que no hay cosas que pueda tocar, que pierde el control, y es una percepción, ¿no? Entonces, en este escuchar y ver, hay que ponerse en percepciones de otros, sean lógicas o sean ilógicas, que a veces lo son, pero has cubierto esa necesidad. Queda claro, Victoria. Rafael, tú además que tenéis diferentes perfiles de trabajadores dentro de la compañía, ¿cómo crees que facilita o mejora la experiencia de empleado la digitalización a cada perfil o dentro de lo que cabe a cada empleado? Estás silenciado, ¿no? Rafael. Vale, está. ¿Ya? Sí. Lo que decía, que nosotros tenemos un ecosistema variado, ¿no? Con diferentes perfiles, y eso no es todo sino bueno, me parece a mí, ¿no? Pero fíjate, yo creo que por dar un nuevo enfoque, yo creo que los departamentos de recursos humanos tenemos que ser departamentos de marketing vinculados a la escucha, lo que estoy diciendo, y vinculados a
a cómo nos acercamos a lo que el empleado quiere, ¿no? Porque lo comentaba antes Raquel, muchas veces te sorprende cuando haces una encuesta de clima, cuando escuchas qué es lo que ellos te dicen que quieren o necesitan con respecto a lo que tú habías pensado previamente, ¿no? Entonces yo creo que mucha comunicación, mucho marketing interno para que la experiencia del empleado esté en nuestro foco, ¿no? Porque si no, es que no vamos a entenderles. Y yo cada vez soy más humilde en este sentido porque creo que tenemos que escuchar mucho para entender. No podemos dar nada por hecho, no podemos tener ningún tipo de prejuicio, sino que lo que tenemos es que, también lo estáis mencionando, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro, porque puedes tener que ponerte en los zapatos de una persona de fábrica, de un comercial, de una persona de staff, de una persona que la tienes en Santiago de Compostela, pero también una persona que la tienes en Murcia, ¿no? Entonces, yo creo que mucha escucha, mucho reconvertir nuestro departamento en mucho marketing interno y mucha comunicación interna, que también lo mencionabais antes, ¿no? Pero antes de escuchar, antes que actuar, ¿no? Porque nos puede sorprender lo que la gente nos va a pedir si tenemos capacidad y humildad para escuchar. Muchas gracias, Rafael. Tenemos, bueno, pues otra pregunta dentro de las decenas que tenemos y nos preguntan cómo equilibrar el coste-inversión con la eficiencia y rentabilidad, ¿no? Que va un poco alineado con el objetivo de la empresa como corporación, ¿no? Ese objetivo quizás más económico, más de rendimiento productivo, ¿no? Y aquí yo creo que también tanto José Manuel como Javier podéis aportar mucho. No sé cómo lo veis vosotros, por ejemplo, José Manuel, ¿cómo podemos equilibrar ese coste de inversión con la rentabilidad futura? A ver, yo pienso que, primero, digitalizar tiene unos costes intrínsecos que son claramente en herramientas, en tecnología y demás, pero tiene otros costes asociados, como hemos estado comentando, ¿no? Y otros costes asociados pueden ser la capacitación de las personas, hacer una mejora o una redefinición de tus procesos, o sea que hay, en definitiva, hay bastantes costes que uno debe de analizar como compañía. Pero también en la experiencia que tenemos, y yo creo que nuestros clientes pueden hablar muchísimo con mayor rotundidad que lo que yo opine, pero creo que es una realidad que el digitalizar te ayuda a tener procesos más eficientes. Si tú tienes procesos más eficientes dentro de tu organización, también estás mejorando tu curva de costes, porque estás teniendo menos costes, porque eres una compañía muchísimo más eficiente al ser una compañía digital, ¿no? O sea que también hay que mirar bien. Es cierto que hay que hacer una inversión, pero también es cierto que la curva de realimentación de esa inversión, o sea que inmediatamente tú obtienes beneficios por digitalizar la organización, pero de muchas características también y de distinto ámbito, ¿no? Unos son, pues probablemente hay que reconvertir procesos y hay que esto permite que se sea mucho más eficiente, con lo cual hay más tiempo para dedicar por parte, por poner un ejemplo, y dado que todos sois directores de recursos humanos o estáis en la función o habéis estado, dedicar el tiempo a lo que realmente es importante, ¿no? Y dar valor a la compañía de lo que realmente es importante, que es acompañar a las personas dentro de tu organización al cumplimiento de los objetivos que tiene la empresa, de tal forma que unamos objetivos personales y empresariales de forma adecuada y que todos vayamos en la misma dirección, ¿no? Entonces, es cierto que tiene costes, pero vamos, también es cierto, como he dicho al inicio en mi introducción, que los sistemas cloud han universalizado la disponibilidad de los servicios digitales y de la digitalización de las organizaciones. No son los costes de adquisición que había que hacer antes de comprar tecnología de forma on-premise o en forma licencia, que había que hacer unas inversiones brutales. Otro tema que ha ayudado mucho a la digitalización desde mi punto de vista es a la estandarización de los sistemas. La estandarización permite que sea mucho más fluida una configurabilidad, una implantación de un proyecto de digitalización, cuando antes se empleaba meses, incluso en algunas organizaciones años, a pues determinados procesos hacerlo en días, ¿no? Porque está todo mucho más estructurado, más estandarizado, más fácil, conocemos mejor las necesidades de nuestros clientes, o sea que yo creo que inmediatamente se tiene un retorno de la inversión. Sí, más que costes, quizá la palabra es inversión, ¿no? Y al final es la clave cómo invertir todos esos recursos
en ese cambio cultural del que hemos hablado al principio, ¿no? Por tener cerrado este círculo. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu opinión. Javier. Yo creo que la jornada se llama Digitalízate sin miedo, pero no significa digitalízate a lo loco, ¿vale? Ni sin coste. Sin coste. Sí, a lo loco y sin coste. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre cuando un consejero delegado, un director general me dice ¿por qué tengo que digitalizar un proceso de recursos humanos, un proceso de cualquiera? Siempre le digo que por 4 Ps. Y la gente me dice, bueno, pues explícame las 4 Ps, ¿no? La primera digo que lo importante es el propósito, el por qué y el para qué. Es decir, no empecemos a digitalizar sin saber claramente por qué y para qué. No solamente el por qué y el para qué. Esa es la primera P, propósito. La segunda son los procesos, porque si no tienes bien los procesos, ¿para qué quieres claramente meterte en la digitalización? Y la tercera P es el procedimiento, que ahí es la herramienta. Pero has pasado la P claramente del propósito, la P del proceso, ya sabes por qué, ya sabes el qué, que es el propósito, y ahora vamos a ver el cómo, que es el procedimiento. La cuarta P ya no la entienden, pero es que les digo que hay que ser de Palencia, porque yo soy de Palencia y digo que hay que ser austero, medido y todo el tema. Pero bueno, esa cuarta P la digo en cuarto lugar. Sí, bueno, las 2 primeras P's que comentas tienen que ver mucho con la preparación, con la primera pregunta que lanzábamos en esa preparación, cómo son los primeros pasos a la hora de digitalizar, o sea que es súper interesante. Nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan muchísimos temas que tratar, porque la digitalización es un concepto súper amplio, pero para acabar me gustaría, como valoración o como pregunta final a cada uno de los ponentes, este webinar, como decía Javier, se llama Digitalizar sin miedo. Me gustaría ver, de todos los miedos que ya hemos comentado, que nos remarcaseis cada ponente, cada speaker, uno, y cómo lo habéis superado en vuestra compañía. Empezando, por ejemplo, por Carlos. Carlos, cuéntanos un miedo que tenías o que has vivido o que teníais en la compañía y cómo lo habéis superado a la hora de digitalizar. A ver, yo te diría que el principal miedo es lo que decía, ¿no? Al miedo a la desaparición del papel. Es decir, lo del papel aquí es como una cosa como muy fundamental, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿cómo lo hemos vencido? Pues al final con, por ejemplo, en los casos de recursos humanos, ¿no? Estamos haciendo, de hecho nosotros estamos en un proceso de transformación digital a todos los niveles, ¿vale? Es decir, desde la secretaría académica hasta los recursos humanos. Entonces, yo puedo hablar de los recursos humanos y en los recursos humanos como hemos hecho eso es quitar esos papeles, por ejemplo, todos los papeles y todos los formularios que existían para solicitud de vacaciones, solicitud de permisos de asuntos personales, todos los temas de IT que también han salido por aquí comentados, revisiones médicas, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión del día a día del empleado, pues hacerlo de una manera digital, a través de una herramienta, como decíamos que era SESAN, y al final ese miedo se ha convertido en como una especie de alivio. Entonces, la gente ha dicho, ostras, además, también lo hemos comentado alguno, la pandemia ayudó a que todos nos diésemos cuenta de que sin papeles podíamos vivir. Con lo cual, además, la implantación coincidió con la pandemia, con lo cual me vino muy bien decir, no, es que como no hay papeles, pues lo tenemos que hacer así. Y al final, digamos que la sensación general es de alivio, es decir, ostras, realmente podemos vivir sin papeles y el proceso de digitalización ha sido un éxito, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Rafael, ¿cuál es en tu caso ese miedo que tenías o que has podido experimentar a la hora de digitalizar y cómo lo habéis superado en vuestra compañía? Pues es que, perdona que te lleve la contraria, pero lo que intentamos es erradicar el miedo. Nosotros intentamos que la gente no tenga miedo, ¿no? Por ejemplo, que no tenga miedo a equivocarse y que aprenda de los errores, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el miedo a la digitalización intentamos que no esté. No sé si es un poco responder a tu pregunta de una forma un poco transversal. Quizás miedo, llamémoslo barrera, porque la palabra miedo quizás es ambigua, ¿no? O esas barreras, ¿no? que podemos tener. Pero lo que pretendemos es que la gente, o sea, ayudar a la gente a superar las barreras, si lo queremos ver así. Es decir, esa es la solución que proponemos, ¿no? Yo creo que es más bien una barrera y lo que tenemos que hacer desde el área de personas es dar herramientas a la gente para superar esas barreras, ¿no? Y la verdad es que lo hemos hecho, pues lo hemos hablado antes, con mucha escucha y con mucha ayuda activa, ¿no? O sea, preguntando mucho y yo también digo que no ha habido mucho miedo en la implantación de SESAN, que de momento también tengo que reconocer que está siendo exitosa, ¿no? Por darle a José Manuel un dato positivo que lo es, ¿no? Y muy realista.
Muchísimas gracias, Rafael. Victoria, en tu caso, en vuestro caso, que también trabajáis mucho con administración pública, ¿cuáles son esa barrera o esos miedos que os habéis encontrado y cómo lo han superado las organizaciones? Bueno, hay una cosa que, como tú decías, por pertenecer al sector público, pues decir, no, es que tenemos tantas reglas, tantos procedimientos, que si masa salarial, autorizaciones de Hacienda y tal, o procesos de selección, que esto no se puede hacer, no se puede hacer con una solución estándar o con un servicio que esté en la nube. Y pues para nada, porque al final son procedimientos, es la APE de los procedimientos, cada empresa tiene los suyos, tiene sus particularidades, tú como empresa, y como departamento de personas mucho más, te los conoces muy bien y no cuesta ningún problema el llevarlos a la práctica, ¿no? Aquí nosotros casi más lo que tenía... Bueno, ese sí que es verdad que no me había dado yo cuenta, pero podía ser un miedo, pero es que cuando luego se llevó a la práctica se vio que no. El otro era pues como esa deshumanización que hablábamos antes, ¿no? Que también se vio claramente que no, que al contrario, que lo que permitía era de poderles dedicar más tiempo a las personas. Y una cosa que yo creo que sí que es interesante comentar es que cuando empiezas con esto de la digitalización, Raquel lo ha comentado de forma indirecta, pues la gente como va viendo que hay resultados y que va bien, pues como que cada vez te van pidiendo más, ¿no? Entonces ya llega un momento, ¿no? Claro, llega un momento que no entienden que no les escuches o que si te piden una app no hagas todos los esfuerzos por tenerlo, ¿no? Entonces, al final tienes que ponerte tus límites, tanto en cuanto a costes como las otras P's que mencionaba Javier, que al final es porque ya sí que va generando muchas más necesidades y tienes que saber también un poco controlarlo eso. Bueno, muchas gracias, Victoria. Raquel, para acabar esa barrera, ¿y cómo lo habéis superado? Bueno, yo creo que todos han dicho. Por no repetirme, yo añadiría que al final las barreras nos las ponemos nosotros en nuestra propia mente. O sea, las barreras, los problemas que hay en las compañías para digitalizar o que nos vamos encontrando son por las propias barreras de cada una de las personas. En eso que comentábamos que es el cambio cultural. Entonces yo, al margen de todo lo que han comentado mis compañeros, que estoy de acuerdo y todos en las compañías hemos hecho todas esas cosas para intentar paliarlo, creo que de verdad la pandemia en todo esto nos ha ayudado muchísimo a todos, que estábamos ya en un proceso antes, porque también forma parte de la digitalización estas organizaciones ágiles que queremos construir, en las que pues el trabajo es una mezcla de híbrido y una mezcla de presencia. Todo esto también es digitalizar una compañía y estas cosas en este país pues estaban de aquella manera. Entonces yo creo que la pandemia, que ha sido horrible en todo lo que podamos comentar, esto sí que es algo positivo que nos ha ayudado y a todas las compañías nos ha empujado, porque hay ciertos miedos o temores que, claro, como nos vino de la noche a la mañana, pues hemos cogido velocidad y creo que eso sí que nos ha ayudado en ese cambio cultural y hay ciertas cosas, ciertas personas que estaban más bloqueadas que pues nos ha abierto la posibilidad de que sean más abiertas en ese cambio de mentalidad. Con lo cual, más allá de todo lo que ponemos en marcha todos los días desde los departamentos de recursos humanos y desde el resto de departamentos, todos juntos trabajando por esto, creo que esto sí que nos ha dado un poquito de velocidad, de que nos ha abierto la mente, de cosas que antes no contemplábamos, como que la gente pudiera estar trabajando desde casa y gracias a todas las herramientas digitales poder seguir trabajando y poder seguir teniendo reuniones y poder seguir estando cerca de nuestros empleados. Esto era, tú lo contabas, que yo esto lo hemos hablado muchas veces y te miraban y bueno, pues de la noche a la mañana funcionó y no pasó nada, el mundo no acabó. Entonces yo creo, más, ¿no? Como decía antes, claro, Victoria. pero para los que estábamos ahí peleando todas estas cosas, el poder decir, bueno, mira que esto ha pasado y seguimos aquí, nos ha caído el mundo, pues yo creo que ha sido importante y ha ayudado. Dicho esto, evidentemente la comunicación, la cercanía, la gestión distinta, porque la parte digital requiere una gestión de personas diferente, pues hay que seguir trabajándola en el día a día y muy cerca de todos nuestros empleados. Queda claro, Raquel. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Raquel, Victoria, Carlos y Rafael. Y antes de acabar me gustaría una pequeña conclusión en formato tuit de pues nuestros dos anfitriones, tanto José Manuel como Javier. José Manuel, una conclusión de lo que hemos hablado en formato breve, en formato tuit, porque nos hemos pasado ya 10 minutitos, ha merecido la pena, pero bueno, con las agendas apretadas que tienen todos, que tenemos todos, cuéntanos ese tuit final. No, pues para mí el tuit es un poco el resumen que no tenemos que tener ningún miedo, ni ninguna barrera, ni ningún temor a digitalizar y que seguro que todos los que decidáis digitalizar
va a ir bien la cosa porque son mejoras que introducimos en nuestra organización y que, o sea, es que la digitalización está aquí y no podemos ir contra ella. Muchas gracias, José Manuel. Javier, tu conclusión, tu tuit final. Bueno, no sé si hacer un emoticono ahora aquí. Súper digital, eso. Igual el Twitter sería: solo hay que tener miedo a tener miedo. Ay, muy bueno, Javier. Bueno, pues yo creo que es una muy buena conclusión a esta sesión, a este webinar. Muchísimas gracias a todos y nada, que nos vemos muy pronto. Muchas gracias. 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 Gracias a vosotros.